Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Trastornos del hígado conllevarían algunos procesos que vamos a ir viendo, ya que seguimos hablando de los trastornos dentro del sistema digestivo. Hablaremos de la alteración de la liberación normal del agua y de las sales biliares, por tanto, que da como consecuencia una disminución de su flujo biliar. La disminución del flujo puede estar causada por una alteración en el funcionamiento del hígado, en cuyo caso se produciría una coleostasis de tipo intrahepática, o deberse a una obstrucción de los grandes conductos biliares, en cuyo caso se habla de una coleostasis de tipo extrahepática. Algunas causas de las colestasis de este tipo pues son la intrahepática, sobre todo por cirrosis hepática, cirrosis biliar primaria, y por colangitis infecciosa o esclerosante primaria, y las colestasis extrahepáticas normalmente es por la obstrucción del colédoco, que se debe a un tumor pancreático o a otro tipo de patologías. El síntoma más común de las colestasis es el prurito. Otras manifestaciones también pueden ser la mala digestión, la ictericia o el aumento de la bilirrubina directa o conjugada en las analíticas, además de la obstrucción, que es completa y por la falta de bilirrubina en las heces, que puede provocar unas deposiciones descoloridas que se las conoce como acolia. La hiperbilirrubinemia o ictericia, de hecho, es cuando la bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina, que ya vimos que se eliminaba a través de la bilis, dándoles un color característico, por tanto, a la bilis y también luego, por supuesto, a los procesos de las propias heces. La hemoglobina se descompone en biliverdina, que se convierte rápidamente en bilirrubina libre, que es liposoluble y viaja, de hecho, en plasma unida a la albúmina. Por cierto que el hígado, que tiene la bilirrubina libre, se separa de la albúmina y se convierte por tanto en bilirrubina conjugada, que se elimina con la bilis. En el intestino las bacterias la degradan a una sustancia altamente soluble llamada urobilinógeno. Esto creo que ya lo hemos visto en la bioquímica metabólica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, de las mucosas, como consecuencia de ese aumento, de esa acumulación que vamos a tener de bilirrubina. Y por supuesto, el exceso de bilirrubina hace que la orina tenga un
color más oscuro de lo normal y se le llame coluria a este proceso. Y también la bilirrubina, normalmente como se acumula, también aparece con las heces más oscuras también normalmente, y de hecho estas personas suelen tener, ya os digo, coloración ciertamente amarillenta en la piel. Las causas de la ictericia, pues el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos a nivel prehepático, con el aumento de la bilirrubina, por tanto no conjugada, o bilirrubina, por tanto en heces normal, que no lleva bilirrubina, por ejemplo, en la orina tampoco, y el urobilinógeno en orina sí que se encuentra no obstante aumentado. Ya lo vimos en el caso de las talasemias, la enfermedad hemolítica del recién nacido o el consumo de tóxicos que también la pueden provocar. La ictericia de tipo intrahepática, sin embargo, es debida a defectos en la conjugación o el transporte a través de los hepatocitos de la propia bilirrubina, que se encuentra indirecta fundamentalmente en este tipo de síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert, que era una enfermedad hereditaria cuyas manifestaciones se asociaban con un déficit parcial de la actividad de la enzima UDP-glucurosil transferasa, que esta es la que permitía que se diera luego al final la ictericia. El síndrome de Crigler-Najjar, que es el síndrome de origen genético también producido por una deficiencia de esta enzima UDP-glucuronil transferasa y un déficit, por tanto, de la conjugación de la bilirrubina en el hígado, que lleva a que la fracción indirecta libre y no conjugada que aparece de la bilirrubina desde los primeros momentos de vida lleve un déficit de la conjugación de esa bilirrubina en el hígado, que harán al final que el síndrome esté dividido en dos tipos: el tipo 1, que sería el letal por ausencia total de enzima glucuronil transferasa, y de tipo 2 con el síndrome de Arias, que es menos severo que el anterior, con una deficiencia por tanto de tipo parcial llamada glucuronil transferasas. La ictericia neonatal, que es una inmadurez transitoria del sistema enzimático encargado normalmente de la conjugación en el recién nacido. Y por otra parte también podremos tener ictericias intrahepáticas que no tengan que ver con la bilirrubina indirecta fundamentalmente, sino, como os digo, con la directa e indirecta aumentadas. En tal caso tenemos los síndromes de Dubin-Johnson, que es una enfermedad hereditaria normalmente que da lugar al incremento de la bilirrubina, predominantemente directa y conjugada, y la enfermedad se debe sobre todo a la pérdida de la funcionalidad de la proteína transportadora del hepatocito o MRP2. Y el síndrome de Rotor, que es un trastorno de origen también genético que afecta al transporte de la bilirrubina conjugada de forma muy similar al síndrome de Dubin-Johnson, pero que se diferencia porque no produce hiperpigmentación del hepatocito. El consumo de las sustancias que alteran este transporte de la bilirrubina, por ejemplo, pues los anticonceptivos orales, que pueden alterar el transporte de la bilirrubina en algunos casos, o la hiperbilirrubinemia de predominio conjugado en muchos casos también. La ictericia por colestasis extrahepática sería por la obstrucción del colédoco, que ya vimos con los tumores en la vía biliar, tumores pancreáticos, litiasis biliares o colecistitis, que ya hemos hablado creo de todos esos procesos. Y tenemos que seguir hablando de los procesos más asociados con el hígado, por ejemplo la parte de las hepatitis, inflamaciones agudas o crónicas que se daban en el hígado causados por múltiples factores como los tóxicos o infecciosos, además de algunas enfermedades autoinmunes. Se caracterizan sobre todo por el aumento del tamaño del órgano, siempre con elevación de las enzimas hepáticas ALT y AST, que ya hablamos de ellas en el caso de la parte más de bioquímica metabólica, súper importantes porque son principales tipos de la hepatitis. Por ejemplo, ya os recordaréis, y si no, ir a ver las partes de la virología, donde estuvimos hablando concretamente de las hepatitis virales, incluyendo a los virus de tipo virus hepatitis A, B, C, D y E, de esas hepatitis virales que hacían daño en el hígado a través de los mecanismos distintos en cada tipo, y que normalmente la propia respuesta inmunitaria producía incluso daños en las mismas sin poder evitarlo, ¿no?, con esos virus. Las hepatitis tóxicas serían por inflamaciones del hígado producidas normalmente por el consumo de sustancias que más dañan al hígado, pues casi siempre son el alcohol, los fármacos y algunos otros tóxicos también. Las cirrosis hepáticas, alteraciones o daños en principio en la fase terminal de la hepatopatía crónica, y se caracterizan sobre todo porque la mayor parte del tejido hepático ha sido ya sustituido por un tejido cicatrizal, porque hay una fibrosis difusa, nódulos, hipertensión portal, diversos problemas. Los síntomas normalmente aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada y
Incluyen la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad y las alteraciones digestivas con diarrea o estreñimiento, como hemos visto ya en vídeos previos, pérdida de proteínas de origen hepático, por ejemplo, o también, por supuesto, hay que hablar en estos casos de la cirrosis biliar primaria, que es un tipo de cirrosis que se caracteriza por la irritación e inflamación de las vías biliares del propio hígado, que provocan los anticuerpos antimitocondriales, que son el 95% de los pacientes los que lo tienen, y eso bloquea al final el flujo de la bilis, lo cual acaba dando un daño en las células hepáticas que se van a llevar a la producción de la cicatrización hepática o cirrosis. La hipertensión, por su parte portal, es otro problema que se asocia con la resistencia al flujo a través del sistema venoso portal por la presión portal sostenida superior a 10 milímetros de mercurio. Esto se puede deber a una hipertensión portal prehepática que se produce en la obstrucción trombótica previa a la entrada del propio hígado, por una hipertensión portal poshepática y por tanto se refiere a todos los problemas de circulación que se producen más allá de los lóbulos hepáticos, como trombosis, enfermedades de tipo insuficiencia cardíaca derecha grave, entre otras cosas, o la hipertensión portal intrahepática que se produce principalmente a causa de la obstrucción de las venas hepáticas por compresión de la hepatopatía alcohólica o de algunos procesos de cirrosis. Y este aumento normalmente de las resistencias o, por tanto, de la parte de la formación de la circulación colateral y por tanto del aumento del calibre de la vena porta también va a aumentar o se produce en estos casos la esplenomegalia, que da como resultado el secuestro de células sanguíneas, produciendo a veces anemias, leucopenias y trombocitopenias, y por tanto el aumento de la producción también del líquido ascítico en el aumento de esa presión vascular llamado ascitis a este proceso. Y la encefalopatía hepática, que también es un trastorno asociado de la hepatopatía grave, que se puede llevar por el acúmulo de sustancias nitrogenadas como el amonio, los ácidos grasos de cadena corta, el acúmulo del GABA o también otras sustancias que puedan actuar como falsos neurotransmisores que pueden provocar algunas enfermedades tales como el síndrome de Reye, que era un síndrome caracterizado por una encefalopatía, náuseas y vómitos con degeneración de la grasa del hígado, que además os recuerdo que a veces se asociaba con infecciones virales como la gripe o la varicela, y el consumo de aspirina o de los AINES, por ejemplo, que suele producirse o puede manifestarse como confusión, letargo y crisis epilépticas, que además puede haber hepatomegalia con una importante elevación de las transaminasas como diagnóstico. Y acabamos ya un poco con las patologías, sobre todo hablando de algunos tipos de cáncer a nivel digestivo. Tenemos el cáncer colon rectal, es uno de los tipos de neoplasias que se sitúa en el colon, recto y apéndice, es una de las formas más comunes de cáncer y una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo occidental. Se suele además iniciar como un pólipo normalmente adenomatoso de sobrecrecimiento en la pared del colon. Los factores de riesgo pues incluyen, entre otras cosas, la edad avanzada, el historial familiar de cáncer, porque este es de los cánceres más de tipo familiar y de tipo, por tanto, genético que se ha estudiado o que se ha visto. Hay una predisposición genética, por supuesto, con el gen APC. La dieta también rica normalmente en grasas, en carnes rojas y bajas en frutas y en verduras lo suelen favorecer. El tabaco, la falta de actividad física, el consumo de alcohol o la presencia de otras patologías que pueden ayudar a tener una colitis ulcerosa, por ejemplo, pues también ayudan a tener este tipo de cánceres. El diagnóstico se hace a través de la detección de la sangre oculta en las heces normalmente, y los marcadores bioquímicos tumorales más utilizados suelen ser el seguimiento de la evolución del tumor, que no son diagnósticos, por cierto, esto sirve solamente para seguirlo, que es el antígeno carcinoembrionario o CEA. El cáncer colorectal también es importante, no solamente este antígeno para controlarlo, sino que también se utiliza el primer signo, que es la recidiva, ¿vale? Que es normalmente tener procesos que se ven de sangrado, como digo, en muchos casos en las heces. El tratamiento normalmente de este tipo de cáncer es la cirugía y la quimioterapia, y mucha gente vive muchos años, pero la verdad es que es un cáncer un poco fastidiado. El cáncer de páncreas es otro tipo de cáncer muy importante, es un tumor originado en la glándula pancreática, normalmente de origen exocrino. Los factores de riesgo para padecer este tumor incluyen, por supuesto, el consumo de tabaco y el alcohol, también la dieta rica en azúcares refinados, grasas y proteínas de origen animal, también el historial familiar del cáncer, por supuesto, además de una predisposición genética. Normalmente se utilizan como marcadores al CEA19A, que es un marcador tumoral de mayor
utilidad en este tipo de cáncer y normalmente pues este tipo de cánceres no tienen muy buena solución, ¿vale? No sueles sobrevivir a un cáncer de páncreas, puedes alargar todo lo posible la vida, pero no vas a salir de él, por desgracia. Es un cáncer de hecho bastante agresivo. De hecho, uno de los problemas y por los que se acaba localizando estos tumores es porque se encuentran normalmente hacia la zona de la cabeza del páncreas, cerca de la misma, suelen obstruir de hecho el canal pancreático común y producen ictericia, obstrucción biliar. Los tumores además están situados más próximos en otros casos hacia la cola y suelen manifestarse como dolor epigástrico, sordo o la pérdida de peso extrema. Normalmente se necesitan pruebas de imagen para saber si se tiene o no. Otros marcadores tumorales que también se utilizan mucho en el cáncer de páncreas son, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral con eficacia clínica en la detección temprana de los hepatocarcinomas, ¿vale? Y también, por supuesto, de los cánceres de páncreas. Por ejemplo, el CA15.3, que es el marcador tumoral más indicado en la monitorización del cáncer de mama, pero también junto con el cáncer de colon también se puede utilizar porque utilizan también la CEA que hemos visto antes o el CA12.5 que es el aumentado en el 82% de los tumores de ovario que se ha localizado, pero también puede servir como diagnóstico de algunos carcinomas, como digo, de tipo pancreático o incluso que tengan que ver con algunas otras hormonas. El síndrome carcinoide también sería otro punto importante porque es el grupo de síntomas asociados a esos tumores carcinoides o tumores del intestino delgado, del colon, del apéndice, de los bronquios, de los pulmones, que es un proceso infrecuente que se produce normalmente por la presencia de organismos de niveles elevados de sustancias vasoactivas, como la serotonina, por ejemplo, y ese tumor carcinoide como hace que no se metabolice bien por el hígado y por otras partes, como vemos, del sistema digestivo, pues hace que haya una elevación del 5-hidroxiindol acético en la orina, que es un metabolito que también tiene que ver con la serotonina y entonces al final haya una desregulación importante. El sistema retículo endotelial, recordar que es súper importante dentro de todo el sistema, por supuesto, digestivo, ¿vale? Para acabar así un poco con toda esta parte. Las malabsorciones o malas digestiones de las cuestiones también son importantes, aunque no estén consideradas como algo patológico súper chungo, pero lo es. Y las intolerancias también. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.